para iniciar, la doctora María Cristina Chen viene con un tema tremendo que habla de los procesos y las nuevas tecnologías. Esto va a estar tremendo. Yo paso, denme un momentito nada más para leer el currículum y voy a hacer un resumen porque el currículum es amplio, ¿verdad? Y yo que usted le digo a las personas que conozco, aproveche y conéctese porque esto va a estar buenísimo. Y vamos a empezar con fuerza porque la doctora María Cristina Chen Estanciola tiene estudios realizados como doctora en Derecho por la Universidad Católica Santa María la Antigua, con distinción de summa cum laude y con más altos honores. La doctora es doctora en Administración, Hacienda y Justicia en el Estado Social por la Universidad de Salamanca, con calificación cum laude, maestría en Derecho Mercantil en la Universidad de Santa María la Antigua, maestría en Derecho Procesal en la Universidad de Panamá, especialista en asesoría jurídica de empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, España, especialista en mediación en la Universidad de Panamá, especialista en docencia superior, Universidad Latina de Panamá, especialización en justicia constitucional y tutela jurisdiccional de los derechos, Universidad de Pisa, Italia, abogada por la Universidad Latina de Panamá con los más altos honores. Es autora de varias obras como La protección procesal de los derechos humanos en Panamá, el factoring, una alternativa de financiamiento para las empresas y los derechos fundamentales en la sociedad de la información, una propuesta para su protección en Panamá, las sentencias constitucionales, contenidos, límites y alcances en materia de protección de los derechos fundamentales, sistema interamericano, desafíos y oportunidades, teoría del control de convencionalidad, un cambio de paradigma, justicia constitucional y nuevos cánones interpretativos, coautora de obras como Nuevas tecnologías en administración de justicia y derechos fundamentales y de varias obras colectivas entre las que se cuentan temas de derecho informático, temas de derecho informático 2, horizontes contemporáneos del derecho procesal constitucional, en homenaje al doctor Néstor Pedro Sagués, compilada por el Tribunal Constitucional de Perú, y la obra en homenaje al doctor José Cantillo Larrañaga, con el artículo Argumentos en la renovación integral del derecho constitucional latinoamericano, compilada por la Universidad Autónoma de México. Y seguimos, autora de varios artículos como Los derechos fundamentales ante el desarrollo de las nuevas tecnologías, análisis jurisprudencial de la data en Panamá, los desafíos del derecho procesal frente a la manipulación genética, el derecho a la intimidad y el uso de las redes sociales. Wow, son muchos, ¿verdad? Podemos decir también que es miembro del Instituto Autónomo Panameño de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y de su actual junta directiva y ex miembro de la junta directiva del Colegio Nacional de Abogados de Panamá. Actualmente es docente titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Panamá, Centro Regional Universitario de Veraguas, y abogada litigante. Así que con ustedes desde Santiago de Veraguas, la gran y distinguida doctora María Cristina Chen. Fuerte el aplauso virtual para usted y las pantallas son suyas. Tiene que activar el micrófono. ¿Listo? Muy bien. Muy buenas tardes a todos y todas. Primeramente, agradecer al capítulo de Chiriquí que me honra con esta invitación por confiar en lo poco que podemos hablar en el día de hoy y la transmisión de los pocos conocimientos que tenemos sobre un tema tan pero tan complejo que es las nuevas tecnologías aplicadas al proceso. Quiero iniciar, por supuesto, dando también una bienvenida y un saludo muy especial al presidente de nuestro Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, el profesor doctor Abel Augusto Zamorano, también a nuestro querido profesor Raúl Aparicio, al compañero Edwin Duarte y por supuesto a Manuel Serracín, que es el presidente del capítulo de Chiriquí, y a nuestro moderador de la noche de hoy, Álvaro Muñoz, que lo está haciendo muy bien, y por supuesto al amigo Edwin Duarte. Son tantos y tantos y tantos amigos a los que tengo que saludar en la noche de hoy, que me van a disculpar los que no menciono su nombre,
porque terminaríamos aquí los 45 minutos, luego me diría Álvaro que se me fueron, pero solamente en los saludos. Pero ¿saben qué? A todos un abrazo fraterno, una anécdota que yo siempre recuerdo con mucha alegría es el gran papel que ha jugado el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal en la formación y la difusión del conocimiento jurídico en Panamá. Yo creo que el paso inexorable de la historia va a decir que el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal sembró para cosechar una cultura jurídica mucho mejor, apoyando y aportando el engrandecimiento del conocimiento jurídico en este país. Así que yo creo que hay que felicitar al instituto del cual pues me honro pertenecer. Bien, vamos entonces al tema. Tema interesantísimo, tema bastante complejo, proceso y tecnología. Cuando hablamos de proceso y tecnología, lo primero que nos viene a la mente es el tema de la inteligencia artificial, que ahora está de moda, aunque en realidad no es un tema nuevo. La inteligencia artificial viene como un término que se acuña por John McCarthy desde 1956. Él hace un descubrimiento y dice, mira, hay una probabilidad de que las máquinas puedan imitar parte de las reacciones que como seres humanos tenemos. Y él le llamó a esa posibilidad de réplica de algunos comportamientos de los seres humanos por parte de las máquinas, le llamó inteligencia artificial, y ahí acuña el término que luego Kaplan empieza a desarrollar y que en los últimos 20 años se ha dado a conocer, sobre todo en materia jurídica. Pero yo quiero que sepan que la conferencia que yo planteo en el día de hoy no es solamente sobre inteligencia artificial, porque sí vamos a hablar de inteligencia artificial. Pero lo que pasa es que no nos podemos enfocar en una visión restringida de lo que es la interacción entre proceso y tecnología. Porque apenas la inteligencia artificial es una pequeña parte de esa interacción que el derecho y las tecnologías tienen, y en el que necesariamente vamos nosotros los abogados a tener que establecer unas pautas para su utilización. Porque así como el COVID llegó para quedarse, la inteligencia artificial, las tecnologías llegaron para quedarse también en nuestro país. Entonces, yo quiero empezar señalando que proceso y tecnologías tenemos nosotros que mirarlo desde dos grandes bloques. El primer bloque en el que me quiero centrar para demostrarles a ustedes que nosotros convivimos con las tecnologías más allá de lo que realmente advertimos, está el escenario extraprocesal y luego el escenario procesal, en donde definitivamente tengo que compartir con ustedes algunas reflexiones. Debo decirles que me encanta que hay una oportunidad de hacer preguntas, porque las preguntas enriquecen, y seguramente que con tan buenos participantes que hay aquí, vamos a tener un debate muy enriquecedor acerca de lo que las nuevas tecnologías nos pueden aportar a nosotros desde el derecho. El primer escenario, el escenario extraprocesal, el que ya tenemos. ¿Qué tenemos actualmente? Bien, las tecnologías están en la vida de nosotros no solamente con los teléfonos inteligentes, que ya forman una parte importante de nuestra vida. Incluso desde el ámbito de la psicología se habla hoy de lo que es el síndrome de abstinencia. Hay personas que no pueden estar sin su celular 1 o 2 horas, se les descarga el celular y tienen que ver de qué manera están conectados, porque es parte importante de la vida de ellos. Y creo que de la vida de muchos de nosotros, el celular tristemente, y digo tristemente porque no debería ser así, pero tristemente se ha convertido pues en una herramienta indispensable. El que no tiene celular corre inmediatamente a comprar un celular, porque el celular nos mantiene comunicados y nos mantiene en contacto con ese mundo que se vuelve cada vez más tecnológico. Pero también es importante señalar que esas tecnologías nosotros no solamente las vamos a encontrar en el celular, sino que la tecnología irrumpe en la vida de las personas. Por ejemplo, en estos días estaba haciendo una investigación
de cuál es la empresa que más utiliza inteligencia artificial para efectos de monitoreo de datos y resulta que es Google. Google es una empresa que ha invertido mucho en investigación, en todo lo que es tecnología e inteligencia artificial, y lo ha hecho con varios propósitos, unos muy nobles. Tiene una de las mayores fuentes de investigación o proyectos de investigación científicas relacionadas con la búsqueda de la cura de muchas enfermedades y la decodificación del genoma humano. O sea que Google ha invertido muchísimo en temas de salud, en temas de ciencia, pero también tiene motores de búsqueda dentro no solamente de sus navegadores, sino que sus correos, todos usamos los que usamos Gmail, esos correos están optimizados para efectos de dar una respuesta automática. Ahí tenemos una forma muy sencilla, muy efímera de inteligencia artificial. Y esa es la razón por la cual si usted busca mucho, por ejemplo, si usted abre la computadora de Juan Pérez y a Juan Pérez le sale programas de ejercicio o a Juan Pérez le sale qué productos de shampoo para la caída del cabello hay, es porque Juan Pérez tiende a buscar ese tipo de información. Entonces hay programas de rastreo. Hace muchos años, en el año 2007, yo escribí un artículo precisamente para el Congreso nuestro, en donde yo advertía de el escenario tan complejo de la irrupción de las nuevas tecnologías y esa afectación que podía tener a los derechos fundamentales, en este caso al derecho a la intimidad, porque estamos siendo rastreados y estamos siendo vigilados. En ese mismo sentido, en casi todos los negocios tenemos programas de reconocimiento facial, ¿verdad? Y lo vemos con buenos ojos, pero ese programa de reconocimiento facial, quiéralo o no, es una intromisión a los derechos fundamentales de la persona. Incluso se han dado casos de falsos positivos y de personas que han sido arrestadas, ¿verdad? Porque los programas de reconocimiento facial resulta ser que los han identificado con criminales y terroristas peligrosos cuando en realidad estas personas no tenían nada que ver. Sin embargo, el programa de reconocimiento facial lo identifica e inmediatamente los organismos internacionales de investigación arrestan a esta persona que estuvo meses detenida. Estamos viendo parte de ese complejo escenario extraprocesal. Entonces, también otro elemento muy importante que toca el derecho de manera indirecta son los cada vez más utilizados métodos alternos de resolución de conflictos online, que están siendo utilizados en la actualidad por tiendas como Amazon, por PayPal, por ejemplo, AliExpress, y todas estas tiendas de comercio al por mayor que venden más allá de sus fronteras tienen programas o métodos alternos de resolución de conflictos, lo cual significa un despliegue ya de una actividad que propiamente era jurisdiccional hacia una etapa de quizás protección al consumidor, pero con la intención no de garantizar los derechos de los consumidores, porque al final del camino eso como que no interesa tanto, pero sí de mantener al consumidor satisfecho. Entonces son métodos en los cuales usted puede resolver disputas y controversias a través de estas inteligencias artificiales o estos robots. ¿Quién no ha llamado, por ejemplo, a un banco y tiene una respuesta automática inmediatamente? ¿Quién no ha tratado de sacar una cita para, por ejemplo, Panapaz y tiene una respuesta automática? Esos son unos robots. Esos son unos robots que tienen respuestas preestablecidas para hacer unas funciones que nosotros como seres humanos vamos necesitando en ese quehacer ciudadano. Entonces, estos escenarios que parecen inocuos van señalando cada vez más intromisiones indirectas, si se quiere, en lo que son los escenarios jurídicos que más adelante se pueden plantear y que se pueden resolver a través del proceso. Que al final del camino nosotros los abogados estamos muy, pero muy preocupados por lo que llega al proceso, pero también tenemos que preocuparnos por la protección de los derechos fundamentales de lo que no llega al proceso, que son precisamente la parte extra procesal en donde se puede interactuar y se da, por ejemplo,
mucha violación al derecho a la intimidad. Por ejemplo, ahora en tiempos de COVID, el programa de rastreo que implantó China para saber dónde estaba la persona que tenía COVID, con quién compartía, ese es un programa de seguimiento no autorizado que el derecho debe repudiar. Porque más allá de invocar las buenas razones de que el virus se propague o no, lo que estamos haciendo es controlando al individuo. Pero no solamente esas inteligencias artificiales o esas tecnologías están a la orden del día en nuestros cajeros automáticos, en los mapas que descargamos, por ejemplo, incluso para poder abrir el iPhone hoy, no solamente el iPhone, otros celulares inteligentes también tienen programa de reconocimiento de retina. Eso es inteligencia artificial. Aprenden de nuestros datos y entonces pueden saber si somos nosotros o es otra persona que está tratando de abrir el aparato o el dispositivo. Entonces, inteligencia artificial en las labores cotidianas del ser humano. Tenemos en el sector bancario, en el sector de las aerolíneas, por ejemplo, ya soluciones preestablecidas. Por ejemplo, usted se le pierde una maleta, usted manda un correo, le responden de una vez, usted opina qué maravilla me están resolviendo, y al final no es que te esté resolviendo, sino que hay un robot que al llenar una casilla de qué fue lo que te pasó, se te perdió la maleta, se te retrasó el vuelo. Por ejemplo, hay unos programas de aerolíneas que tienen, por retraso del vuelo, tú llenas un formulario, se me retrasó el vuelo, y automáticamente obtienes un 10% de descuento que te van a reembolsar en tu tarjeta de crédito. Eso es método alterno de resolución de conflictos, y lo que a mí me va preocupando es que se hacen extra procesalmente. Y, ok, los métodos alternos de resolución de conflictos están pensados para dar soluciones fuera del proceso, pero no perdamos de vista también que pueden ser el escenario para la violación de derechos fundamentales y para la violación como el derecho a la prueba o el debido proceso. Porque muchas veces no sabemos si realmente esa persona obtiene una respuesta óptima o es cercenada en su derecho. En el ámbito jurídico, directamente extraprocesal, en España desde el año pasado se viene trabajando con lo que se llaman los contratos Smart Contract. ¿Qué es un contrato Smart Contract? Es una plataforma interactiva en donde los contratantes hacen la negociación, al final cierran el contrato, lo sellan y todo, lo firman electrónicamente, ni siquiera se ven, se hacen los depósitos, ¿verdad? Y resulta que este software es un software inteligente que se convierte no solamente en el abogado que negoció el contrato y en el abogado que permitió que el contrato se perfeccionara, sino que además se convierte en el custodio del cumplimiento del contrato. De forma tal que el mismo software decide. Por ejemplo, si yo compré un apartamento hoy en $100,000 y resulta ser que lo firmé a través de un smart contract y me comprometí a que al sábado yo daba un abono de $20,000 y no lo di, el contrato automáticamente queda rescindido. Porque es el mismo sistema el que administra no solamente la contratación, sino también el tema de las respuestas que se dan ante escenarios que han sido preestablecidos. Entonces ya estamos hablando de contratos, si se quiere, interactivos, en donde no es el típico contrato que voy donde un abogado y me hace un contrato, sino que es una plataforma que me ahorra contratar al abogado, pero que además se convierte en una especie de custodio y garante de que se cumplan por ambas partes las condiciones preestablecidas en la base contractual. Por increíblemente que suene, también se están utilizando estos contratos para temas de apuestas. En estos días, cuando estábamos en Panamá en plena pandemia, salió un anuncio que el hipódromo estaba ya entrando en el tema de las apuestas online, para que todas aquellas personas que no podían ir físicamente por temas de la cuarentena, etcétera, al hipódromo, pudiesen hacer sus apuestas online. Entonces ahí vemos esa interacción.
y cómo van cambiando los escenarios que tradicionalmente nosotros conocemos. Es más, si estos escenarios extraprocesales siguen así, los smart contracts van a desplazar la figura del notario, porque ellos dan certeza mediante códigos encriptados de que la persona es el contratante. Y además de ello, brindan una especie de servicio de custodia, es decir, a lo interno son software que no solamente dan fe, porque ¿qué es la fe pública? Sino el atestado de que efectivamente se dio la situación. Señores, eso ya se hace a través de medios electrónicos. Es más, a nosotros nos piden la rúbrica, tienes que firmar. Pero hace unos 3 meses un amigo en Estados Unidos me dice, oye, yo necesito un documento que un abogado me firme, y yo le digo, pero mira, lo que pasa es que ahora en Panamá estamos en cuarentena, yo no puedo firmar ante un notario y entonces llevarlo a legalizar el documento, que le pongan la postilla para que tú lo puedas utilizar. Y me dijo, no, no te preocupes. Acá en Estados Unidos nosotros estamos aceptando las firmas encriptadas y tú solamente vas a abrir tu cuenta de firma encriptada, tu firma es encriptado y ya, el gobierno lo acepta. Efectivamente, yo abrí mi cuenta en un programa que se llama DocuSign. Yo tengo mi cuenta, firmo encriptadamente y en Estados Unidos ya, adiós. Adiós la postilla. Esos son los escenarios en donde estamos viendo extraprocesalmente hablando la introducción de las nuevas tecnologías. Y yo quiero hacer mucho énfasis en esto, porque pareciera que los abogados estamos como muy concentrados en una sola parte, que es la parte procesal, de la cual obviamente vamos a hablar. Pero es necesario tener conocimiento que hay un gran desarrollo interactivo de la tecnología con aspectos tradicionales de la vida del ser humano, en donde antes eso era imposible pensar. ¿Y qué me dicen ustedes de cada vez más frecuentes los servicios de legal service? Tú necesitas un abogado, ya yo no voy a contratar, por ejemplo, a Edwin Duarte en Costa Rica, sino que yo voy a utilizar un legal service, que es una plataforma online que me permite adaptarme a la legislación de Costa Rica, que yo no conozco porque soy abogada graduada en Panamá, pero esa plataforma, que además es gratuita, sí conoce las leyes de Costa Rica y sabe lo que yo puedo hacer o no. ¿Y qué tal si yo les digo si eso ya existe? Y sí existe, y es un programa que se llama Rocket Lawyer, que puso a disposición de forma gratuita Google. Google pone un programa gratuito de abogados que se llama Rocket Lawyer y que permite que usted, incluso usted como abogado, usted como consumidor, necesita un contrato de compraventa de una casa, voy a Rocket Lawyer, le pongo el país que quiero que me redacte el contrato, el idioma, le pongo los datos y Rocket Lawyer me redacta el contrato y me lo tiene adaptado a la ley del país. ¿Por qué? Porque ya tiene toda la base de datos, se sabe todos los códigos, el código judicial, el código civil, el código penal, todos los códigos se lo sabe. ¿Sí? Es como cuando el parangón de cuando usted quiere un currículum y lo quiere muy lindo, porque ahora está de moda como que los CV no sean como antes. Tú sabes que uno escribía todo como bien sencillito, ahora parece que tiene que tener como, tienen que ser como de varios colores y para que sean llamativos, y los expertos en contratación hablan de ciertos colores, de ciertas poses. Yo, como no soy fotogénica, nunca tengo suerte con ninguna de las fotos que subo, porque todas el programa me rechaza y me dice, busque una mejor foto, busque una mejor foto, busque una mejor foto. Y resulta que el mismo programa me dice, es que el 78% de la contratación depende de que usted dé una buena impresión con esa foto. Y siempre me anda diciendo que no, que la foto es mala. ¿Ves? Entonces, ese es el parangón de hacer un CV en línea. Usted puede hacer hoy, y eso es importante porque nosotros no podemos vivir de espaldas a lo que el mundo plantea. Entonces, eso inmediatamente genera en nosotros los abogados la necesidad de replantearnos cómo vamos a brindar nuestros servicios, porque, señores, ya hay plataformas legales brindando servicios gratuitos. Entonces, tú puedes contratar un abogado online, que es un robot
que es una inteligencia artificial que se sabe todas las leyes y que es gratis. Pero ¿qué pasa si tú además quieres hablar con un abogado idóneo como para que, no que te haga el contrato, sino como para que te confirme que lo que te han hecho, la proforma, cumple con las leyes y no te vas a meter en ningún problema? Pues bien, esa misma plataforma Rocket Lawyer permite que tú puedas contratar por una suma muy pequeña a un abogado especialista en mercantil, en civil, en penal, en propiedad intelectual, para que el abogado te diga o te aclare cualquier duda que ante la contratación que te ha hecho la proforma tú tienes, por una mínima fracción del precio. Entonces, y es gratis, o sea que cualquiera de los abogados que está aquí, que quiere tener modelos, a veces los abogados le dicen, oye, tú no tienes un modelito de tal cosa. Bueno, Rocket Lawyer tiene modelos para todos. Y bueno, el tiempo no me va a alcanzar porque tengo mucho que decir y tengo que seguir avanzando, pero también ustedes sabrán que existe también el Legal Service y uno de los robots abogados más famosos es Ross, que ahorita mismo solamente está permitido en Estados Unidos para temas de tratar asuntos relacionados con quiebra y con temas de protección del consumidor, pero que está planteado para ir avanzando en esa base de datos en donde básicamente lo que hace Ross es replicar el comportamiento y el razonamiento de los abogados que están alrededor de él. Pero de eso vamos a hablar, porque no hay que asustarse tanto pensando que las máquinas son como tan inteligentes. Ellas no son tan inteligentes. La capacidad de raciocinio, esa solo la tenemos los seres humanos. Y esa es precisamente la garantía de que no nos vayan a desplazar. Porque una máquina no es que piense, señores, no, las máquinas no piensan por Dios. Eso es lo que nos han querido hacer ver los informáticos para que nosotros sucumbamos ante la tecnología. Pero en realidad, el que piensa es el ser humano, que es el que programa la máquina, le da unos datos y le dice, mira, ante estas soluciones, ante este problema, usted da esta solución. Y a eso le llamamos algoritmo. Un dato recabado, una solución inmediatamente adoptada, lo conectamos y tenemos un algoritmo. Bien, entonces, voy ya al escenario procesal antes de que se me acabe el tiempo, pero en realidad yo acabo de empezar a hablar. ¿Verdad, señor Álvaro Muñoz? Yo creo que yo tengo como 10 minutos hablando. Bueno, no se preocupe, yo tengo aquí el reloj. Yo tengo el reloj. Era una broma porque a esta hora de pronto no todo el mundo me está oyendo y antes de que se me aburran, vamos a motivar este asunto. Y quiero todas las preguntas que tengan ahora porque las preguntas enriquecen. Bien. Vamos a los escenarios del proceso. Uy, aquí sí tenemos mucho que hablar. En el escenario procesal tenemos desde las soluciones más sencillas hasta las más complejas. Vamos a empezar por las más sencillas. Las más sencillas son lo que tenemos hasta ahora, que son, por ejemplo, programas Legal Tech, que usted sabe, si no lo sabe, la profesora María Cristina se lo está diciendo, que hay paquetes, depende de cada país. Aquí en Panamá hay como 3 empresas, no quiero hacerle publicidad, pero aquí en Panamá hay como 3 empresas que te dan unos paquetes de administración de procesos. Tú tienes tus procesos y eso se llaman programas Legal Tech. Viene un paquete completo, ¿verdad? Te dan los códigos, te dan los modelitos de algunos contratos y de algunas actas de sociedades, etcétera, para que tú te vayas como que tengas un insumo básico, ¿verdad? Para trabajar. Pero además de eso, ellos entonces te orientan con unas herramientas para administración de procesos. Entonces, vamos a suponer, tú tienes 10 procesos, ¿verdad? El software te va a alimentar, tú alimentas los datos del software y el software te va a sacar como una especie de calendario en donde te va a decir qué tanto estás avanzando en este proceso y qué tanto te estás retrasando. Te va a mandar unas alarmas y te va a decir, oye, ¿sabes qué? Hace 15 días
este caso tú lo viste, ya no lo has visto más, y entonces es necesario que alimentes el sistema para ver si es que ha pasado algo en ese caso. O sea que es como una secretaria, pues, te organiza, es como si tú tuvieras un asistente que te va llevando el conteo, ¿verdad? De cómo andan tus expedientes, cuántos tienes, pero además te dice, te pone en rojo lo que es los que están pendientes de término. Y te pone en verde los que ya tienen, digamos, ya cumpliste todas las fases procesales y estás pendiente de sentencia. Entonces no quiero yo ni decirles que estos softwares son altamente efectivos porque desde el punto de vista del despacho o de la administración de un despacho de abogados, la parte administrativa es muy importante y a veces a los abogados se nos vencen los términos o no nos acordamos de las cosas que tenemos que hacer. Entonces, en esos escenarios son escenarios muy fáciles, son como herramientas de software de organización, pero son muy completas porque te aportan desde las leyes hasta líneas jurisprudenciales, te van dando líneas jurisprudenciales. Mira, tú estás buscando qué, tú le escribes, mira, yo tengo un caso de acción pauliana. Entonces te va empezando a buscar cuáles son las líneas jurisprudenciales que tiene la Corte en temas de acción pauliana o cuáles son las mejores jurisprudencias que existen sobre acción pauliana, de forma tal que te ahorran casi que el 80% porque no tienes que estar leyendo toda esa jurisprudencia, que los que buscamos jurisprudencia a la antigua, porque a mí me gusta leerlo todo, mea culpa, así soy yo, me gusta leerlo todo, entonces lo que pasa es que uno va perdiendo tiempo, tienes que ir invirtiendo tiempo en esto, pero realmente estas herramientas ayudan mucho a lo que es la administración del despacho y con esto te ahorras la secretaria y unos 2 asistentes. Y de hecho te manda alarmas al celular. Oye, el caso tal está pendiente de prueba, mañana vencen las pruebas, corre periodo de prueba, corre periodo de alegato, tienes que estar pendiente. O sea, es una herramienta de administración en todos los países, porque no podemos comprar, por ejemplo, el de Colombia, el de Perú, el de Costa Rica, porque tiene que ser el de Panamá para que tenga las leyes panameñas, ¿verdad? Y para que tenga el servicio de jurisprudencia actualizada panameña. Además, también te dice las leyes que están modificadas. Oye, acaban de derogar la ley tal y ya tú vas teniendo, por ejemplo, esas ideas de cómo anda el panorama jurídico en tu país. Esas son herramientas LegalTech de administración de los procesos en los despachos de abogados. Pero también los abogados hemos tenido tradicionalmente, y hay que darle gracias a la Corte por eso, no es como lo máximo, pero es bueno. Es bueno, a ver, déjenme decir esto, es bueno en ausencia de algo mejor, que es precisamente el buscador de jurisprudencia de la Corte Suprema. Entonces, un buscador, eso es la tecnología aplicada a los procesos. Es una manera muy rudimentaria, pero es tecnología aplicada a los procesos. Y luego tenemos en Panamá con lo que pasó, ¿qué pasó en la pandemia? Wow, que en la pandemia pasó que nos fuimos de bruces todos porque de la noche a la mañana cerraron los tribunales y nos golpeó en la cara el hecho de que nosotros tenemos desde el año 2008 leyes de digitalización de los procesos. Estábamos el año pasado en el 2020 cuando nos golpeó la pandemia y no habíamos avanzado mucho, de verdad, salvo uno que otro programa piloto, no habíamos avanzado mucho en el tema de la digitalización de los procesos. La más reciente de las leyes que todavía se encuentra vigente y que hay otras leyes que la han venido complementando es la Ley 75 de 2015, que entre otras cosas prevé lo que es el reparto electrónico de los documentos, de los procesos, la presentación de los procesos, pero dice que lo puedes hacer digitalmente, pero dentro de los 3 días siguientes hay que concurrir en físico, o sea que todavía tenemos esa reverencia al papel, ¿verdad? Sobre todo cuando se trata del tema de prueba, para que el órgano judicial pueda hacer la custodia de las pruebas. Permite lo que es la presentación de la demanda, está disponible 24/7. Acabo de ver en la página web del órgano judicial
que ya, además de los planes pilotos que tenían, porque tenían planes pilotos en la jurisdicción marítima y también en los asuntos de protección al consumidor, hay que decirlo, ahí sí estaban unos planes pilotos de digitalización de los procesos. Entonces resulta ser que ahora van a entrar, la digitalización entró el lunes 24 en 3 juzgados, primero, segundo y tercero de circuito de Panamá, y esperamos en Dios que eso sea una realidad, que de aquí a diciembre se replique en todo el país el tema de la digitalización de los procesos, pero por supuesto de una digitalización efectiva, porque es cierto que ha habido un avance, pero ese avance no ha sido tan significativo como esperábamos los abogados. Por ejemplo, tú puedes ver hoy, y eso se lo debemos a la pandemia, los edictos de los tribunales superiores, de la corte, por ejemplo, puedes ver los edictos de los juzgados, eso es maravilloso. Antes tenías que ir al tribunal a ver los edictos, pero hay una herramienta que ellos ofrecen que no tienen activa, que es la de ver el estado del propio expediente. O sea, la tienen y la promueven. Pero cuando tú vas a dar clic y pones el número del expediente y vas a dar clic, el video instructivo muestra que te tiene que salir la última actuación. Pero acá olvídate, porque es que no te va a salir absolutamente nada. Te va a decir que no hay coincidencia, porque es una lástima que no hayan podido actualizar esa herramienta tan importante del sistema. ¿Por qué? Porque lo que se quiere con la digitalización es precisamente una justicia más cercana al individuo. ¿Y qué más justicia más cercana al individuo que el abogado pueda ver desde su computadora cuál es la última actuación del proceso? Y además, por razones de bioseguridad, el abogado no tendría que acercarse físicamente, porque como ustedes comprenderán, cuando ve el edicto de fijado puede ser muy tarde, porque puede habérsele vencido a algún término. Entonces, en tema de justicia digital, yo he hecho hasta trabajos en tema de justicia digital. Panamá va con el corazón en la mano y no con el ánimo de criticar, pero Panamá va bastante atrasadita, ¿verdad? Un país rico, un país con dinero como nosotros, debería ir más a tono con las tecnologías, sobre todo porque, a ver, ¿cómo digo esto? Sobre todo porque la base jurídica la tenemos desde el 2008, la renovamos en el 2015 y se nos llegó el 2020 y no la pudimos entonces terminar. Pero en los últimos minutos que me quedan y siendo muy respetuosa del tiempo y sobre todo esperando estas preguntas que sé que van a estar muy buenas. Nosotros, por ejemplo, yo creo que el hecho de que tengamos los soportes tecnológicos, que podamos ver los procesos en la web, es una herramienta buena, auxiliar, nadie se opone, manos arriba, nadie se opone, ¿verdad? Porque todos estamos de acuerdo, pero en tareas un poquito más complejas es donde han venido los problemas. Por ejemplo, Colombia, para ponerles un ejemplo, Colombia en la pandemia dictó una ley en donde en todas las causas se permitían las audiencias orales y luego la Corte Constitucional declaró inconstitucional ese decreto, en donde se establecía la posibilidad de que todas las prácticas se hicieran a través de medios digitales. En Panamá no tengo yo que decirles que ha funcionado y muy bien en el sistema penal acusatorio desde antes de la pandemia la posibilidad de hacer audiencias a través de medios digitales y nadie ha dicho nada y no se ha violentado ningún derecho de ningún imputado, por supuesto, porque la misma ley penal establece que ya para determinados actos el imputado tiene que estar presente en determinados actos, no en todos. Pero audiencias, algunas audiencias se permiten de forma electrónica y otras el imputado tendrá que estar presente, por supuesto, debido a la magnitud del problema. Pero se han hecho, por ejemplo, ahora que estuvieron en la pandemia el año pasado, el sistema penal acusatorio, me dice una fiscal que le pregunté, no es que estuvieron abiertos 24/7, pero más que nada las audiencias que se llevaban a cabo eran audiencias de cumplimiento y más que nada eran temas relacionados con que lamentablemente pues a los ciudadanos que estaban dentro de las cárceles
les daba COVID y era la petición de que los sacaran de la cárcel, pero entonces los mandábamos a su casa, entonces a contagiar a la gente que tenían en la casa. Entonces, ya cuando vamos hablando de procesos más complejos de interacción de tecnología, audiencias, prácticas de pruebas a través de medios electrónicos, ¿verdad? Que yo personalmente no veo mayor problema siempre y cuando se garantice la autenticidad, por ejemplo, del testigo. Si estamos nosotros interrogando a un testigo, tenemos que tener los mecanismos para controlar que efectivamente sea esa persona y no otra, que no esté inducida, ¿verdad? Que el testigo declare libremente, aunque nosotros sabemos, y no quiero hablar de eso, que la prueba testimonial es una de las pruebas más complejas que hay, entre otras cosas porque últimamente me está preocupando mucho y creo que voy a escribir un artículo sobre eso, la fabricación de recuerdos que los seres humanos hacemos. Y se los dejo de tarea. Los seres humanos fabricamos recuerdos, así que la prueba testimonial no es confiable. A menos que el hecho haya ocurrido hoy o ayer y usted le haya dado muchísima importancia. Porque lo normal, lo esperado es que uno se lo olvide. Si usted me pregunta hoy, ¿qué hice ayer? Tendría que ponerme, ¿saben qué? Yo anoto todo a lo antiguo en una libreta, entonces buscaría la libreta y ahí sí sabría qué he hecho, ¿verdad? Pero el gran dilema, y ya prometo estar terminando, y además que todavía estoy en el tiempo, pero prometo estar terminando. El gran dilema que se presenta en la inteligencia artificial es en la toma de decisiones. Entonces, inteligencia artificial como auxiliar del juez o en reemplazo del juez, porque ya hay personas que incluso se decantan a favor del reemplazo del juez en pequeñas causas. Yo no estoy de acuerdo. La función de administrar justicia constitucionalmente corresponde al órgano judicial, no a una máquina. Y recuerden que al inicio les dije que las máquinas no piensan, porque es verdad que las máquinas no piensan, los que pensamos y razonamos somos nosotros. Y además, la belleza del derecho, ¿saben cuál es? Que el derecho no es una ciencia exacta. No es que nosotros podemos subir una serie de datos y tenemos un resultado indisoluble. No, señor, el derecho no funciona así, porque trabajamos con las variables que son los hechos que se reconstruyen en el proceso. Y bueno, en el tema de la inteligencia artificial, Panamá está años luz de esto, pero Colombia, por ejemplo, Argentina ya están utilizando Prometea para temas, en Argentina, en un programa piloto para temas de poder dar soluciones a casos menores, casos de accidentes de tránsito. Y resulta que Prometea, como un programa de ayuda a la toma de decisiones, ¿verdad? Tuvo resultados magníficos, porque resulta que, imagínense ustedes, Prometea dice que resuelve un caso judicial pequeño en 20 segundos, con un 96% de acierto. Dios me guarde. Y para la Corte Constitucional Colombiana, que utilizó Prometea, ¿verdad? En materia de peticiones del derecho a la salud, que habían muchas, Prometea pudo en 2 minutos establecer un orden de prioridad en el que se debían atender las causas en razón de la gravedad. Parece maravilloso, pero no lo es. La toma de decisiones es algo que corresponde únicamente al juez. ¿Por qué? Porque afecta la dignidad humana, afecta la presunción de inocencia. Y por supuesto, ¿cómo te vas a defender tú si tú no sabes cómo la máquina tomó esa decisión? Entonces, en ese sentido, cabría que nosotros mismos nos preguntáramos quién alimenta el programa de datos, cómo se construyó ese algoritmo, ¿verdad? Como ha sucedido, por ejemplo, en Compass. En Compass, en materia de medidas cautelares, resulta ser que se ha comprobado que se utiliza y que Compass es discriminatorio, que cuando tú respondes 137 ítems que tiene el programa, resulta que muchos de ellos son supuestamente para determinar la peligrosidad y reincidencia a un ser humano y determinar si esa persona merece una medida cautelar o no. Pero resulta que al final del camino
tiene criterios tales como de dónde eres, de qué color eres, cómo has estudiado, dónde vives, tienes muchos amigos. Esos son criterios altamente discriminatorios y el Estado de Derecho no se puede permitir eso. Todavía me quedan unos minutos. Así que en estos minutos que me queda, que ya veo que voy a tener muchas preguntas y eso me encanta, que voy a tener muchas preguntas, ¿verdad? Habría que preguntarse entonces qué tan confiables son la calidad de esos datos con los que se alimenta la inteligencia artificial. Una cosa que siempre debemos preocuparnos es los sesgos de confirmación. ¿Qué es un sesgo de confirmación? Que yo como ser humano tengo mis prejuicios y se los transmita a la máquina. Yo le enseño a la máquina que si tú eres negro y pobre, tú tienes más posibilidades de delinquir que un rico de Paitilla. Entonces, señores, se acabó la presunción de inocencia, se acabó el derecho de defensa y se acabó el debido proceso. Y finalmente, pues, ¿qué tan confiables, verdad, son esos análisis de los datos que hacen las máquinas? Y yo creía que para terminar, ¿verdad? En el tema del análisis probatorio, creo que como sociedad no nos podemos permitir que estas inteligencias o tecnologías artificiales sean las que orienten al juez en la toma de decisiones. Que el juez, muchas veces hay un peligro, y me van a perdonar los jueces que me oyen, tápense los oídos los jueces que me van a oír, porque a veces los jueces se molestan conmigo y yo lo hago con la mejor intención del mundo. Recuerden que yo soy una docente y los docentes reflexionamos de esa manera, ¿verdad? Pero si hay algo que le gusta a un juez, es una listita para poder ir descartando y para poder seguir guiando, ¿verdad? Y esas listitas son buenas siempre y cuando el juez no renuncie al análisis ponderado de los hechos, al análisis ponderado y racional de los hechos, de forma tal que nos explique a nosotros cómo, por qué ha aceptado como probable la hipótesis que una de las partes depone dentro del juicio. No me queda tiempo para más. Muchísimas gracias a todos. Gracias, ¿verdad? Por esta invitación. Aquí veo que llega la magnífica Ángela y realmente pues siempre es un placer saludarte, mi querida Ángela María Buitrago, una de las mejores ponentes de Colombia. Así que muchas gracias a todos ustedes. El profesor Zamorano está levantando la mano desde que yo estoy hablando. Profesor, ¿cómo está? Un saludo. Excelente, excelente participación de parte de la doctora María Cristina Chen. Vamos a darle un aplauso virtual, por favor, a todos los participantes. Lo pueden dar ahí. Hoy en día se dan en la parte que dice reacciones. Usted puede ahí poner las manitos aplaudiendo, ¿verdad? Y por esa tremenda participación. Yo no sé ustedes, pero yo solito. Un aplauso a ustedes, a todos ustedes que están escuchando esta ponencia y a todos los que han organizado estos espacios, porque estos espacios son importantes para que nosotros seamos mejores personas y mejores abogados. Entonces, cuando uno en la vida contribuye a que otro sea mejor, uno tiene que sentirse satisfecho, porque esas son de las mejores satisfacciones que existen en la vida. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Excelente, vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Vamos a darle el espacio al doctor Abel Augusto Zamorano, ¿verdad? Que está alzando la mano y quería, me imagino, hacer alguna pregunta, pero el resto de los participantes, por favor, las preguntas se van a hacer por el chat y vamos a escoger algunas de las preguntas por razones de tiempo, porque tenemos que respetar el espacio de los demás expositores, ¿verdad? Y todavía falta y vienen cosas buenas. Así que, doctor Abel Augusto Zamorano, bienvenido. Puede hacer la pregunta. No, quería en primer lugar felicitar a la profesora María Cristina, pero como el vicepresidente del instituto, el profesor Aparicio, al momento de la presentación de los expositores en la noche de hoy, no presentó a la profesora amiga y vicepresidenta del Instituto Colombiano, la doctora Ángela María Buitrago. Quería salvar esa omisión manifestándole a Ángela las felicitaciones de nuestra parte del instituto, de lo feliz que está el capítulo de Chiriquí con que los acompañes
en la tarde de hoy y antes de que yo procediera por razones de compromisos académicos a retirarme para los efectos de escucharte, trataré de hacer las dos cosas a la vez. Estaba conectando la otra computadora, pero tengo el compromiso con los alumnos a quienes me debo. Entonces quería salvar esa omisión del profesor Aparicio, que involuntariamente, quizás por nerviosismo al verte, no olvidó el nombre tuyo rápidamente, pero felicitarte, agradecerte que nos acompañes en este evento y en todos los que están por venir, entre ellos el homenaje que le vamos a hacer al doctor Tarufo, una petición especial que me ha hecho el maestro Jairo, y felicitar al capítulo de Chiriquí. Gracias, Álvaro, y ese era lo que quería manifestar. Bienvenida, Ángela. Felicitaciones, María Cristina, y a Gracias, todo profesor. y al capítulo por la organización de este evento. Muchas Muchas gracias gracias. y buenas Muchas noches. gracias, muy amable. Excelente, gracias, doctor Zamorano, por esas tremendas palabras. Antes de continuar con la parte de las preguntas y respuestas a la doctora María Cristina Chen, queremos recordar a los participantes que tenemos un agradecimiento importante a la Universidad Autónoma de Chiriquí, la UNACHI, bajo la administración de la rectora Etelvina Medianero de Bonagas, ¿verdad?, por su apoyo al evento del capítulo de Chiriquí del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, que ha sido dirigido a los estudiantes de la Facultad de Derecho, profesores, funcionarios, abogados, litigantes y demás estudiantes, inclusive de otras universidades. Así que muy agradecidos porque la Universidad UNACHI es el patrocinador oficial de este evento y gracias a la UNACHI este evento llega de manera gratuita a todas las personas que hoy en día están recibiendo estas tremendas ponencias, ¿verdad? Así que muy agradecidos con la UNACHI y pasamos inmediatamente a las preguntas. Vamos a buscar algunas de las preguntas que están acá. Yo inclusive tengo preguntas, pero bueno, por razones de tiempo, porque estos temas están tremendos. Aquí Laura dice cuáles son las plataformas utilizables de manera legal en Panamá, qué precios tienen las plataformas. En el caso de Legaltech, bueno, yo no sé si eso lo, ¿verdad? Pero o toda la información que brinda es gratuita. Para aclarar solo, por favor. Esa es una de las preguntas. Bueno, yo creo que no podría hablarte de eso. Sé que existen, las buscas en Google y te salen muchísimas, ¿verdad? No podría hablarte de precios y servicios que ofrecen porque mira que yo no trabajo allí. Así que no sabría, pero sí sé que existen y que ustedes pueden buscar. Hace como una semana yo busqué, y es que no quiero hacerle publicidad tampoco. Habían como 3 plataformas, una más conocida de sistema jurídico, hay una de GlobalX y así, pues no quería hacerle publicidad, pero la puedes buscar en Google y ellos te dicen cuánto cuesta el servicio. Y creo que tienen distintos paquetes de servicios. Excelente. Por aquí algo de las... dice aquí, deseo saber qué podemos hacer para lograr que se haga valer en un tribunal más la valoración de las pruebas presentadas por los testimonios. Pero bueno, yo creo que eso no es parte de este tema, porque esto tiene que ver con el tema de las tecnologías. Ajá, aquí dice la tecnología es muy importante, pero creo que es lo más recomendable para los asuntos legales, ya que pueden haber fallas y pienso que se puede quitar empleos. Bueno, doctora, yo no sé si te tiene algo que comentar respecto a eso. Bueno, yo creo que, mira, las tecnologías llegaron para quedarse. Aquí la pregunta no es si vamos a tener tecnología, sino cuáles son los límites que le vamos a poner a la tecnología desde el punto de vista del proceso. Porque el derecho es una parte muy pequeña de la vida en sociedad. Luego, entonces, nosotros no podemos regular lo que extraprocesalmente las personas hagan, pero sí que podemos, desde el punto de vista jurídico, establecer los límites de actuación que como sociedad nos vamos a permitir en un proceso. Y yo creo que eso siempre lo hemos hecho, porque desde los escenarios tradicionales venimos discutiendo. Por ejemplo, yo soy una defensora, y lo digo, del activismo judicial, porque el tema no es si el juez va a tener amplias facultades, sino cuántas le vamos a permitir.
¿Y cómo las va a justificar? Yo creo que ese es el tema. ¿Cuántas le vamos a permitir y cómo las va a justificar? No si las va a tener o no, porque no puede ser un convidado de piedra el juez en el proceso. Por ahí hay una pregunta que bueno, no sé. Sí. Hay una pregunta del tema de la capacidad. Es que pasan muy rápido las preguntas, perdonen, se van y no las puedo ver. Bueno, ajá, diga usted, porque aquí yo tengo una que me parece interesante. Dice Isaías Montilla, dice la inteligencia artificial aplicada a la administración de justicia en determinadas situaciones definidas por la ley podría mejorar enormemente el tiempo de respuesta para administrar justicia de semanas y meses, días y horas. ¿No cree usted que esto sería mejor que no recibir respuesta oportuna en una causa? Claro, claro. Es que yo estoy de acuerdo con las tecnologías en el proceso, como auxiliar, como una herramienta que nos permita la actuación más eficaz de determinados pasos que son de mero trámite, pero no para temas de práctica de prueba, no para temas de tomas de decisiones. Eso ahí sí no. Pero acuérdense que el proceso, ¿qué es? Bueno, no vamos aquí a hacer una discusión, un tete a tete de las teorías del proceso, porque no terminaríamos. Pero en términos muy sencillos, el proceso lo que es un conjunto de pasos obligatorios que se deben seguir en la administración de justicia para la tramitación de las causas, ¿ok? Entonces hay ciertos pasos de esos que son perfectamente automatizables, pero hay otros que no. Y entre los que no está el tema de práctica de pruebas y está el tema de la toma de decisiones. Y cuando me refiero a práctica de pruebas, no es que esté en contra de las pruebas a través de medios tecnológicos, sino que ellas deben someterse a unos determinados criterios para garantizar la fiabilidad, la imparcialidad, la pureza de la fuente de la cual entonces vamos a obtener esa información. Eso es lo que digo. Eso sería un tema como para otra conferencia de qué condiciones debe reunir la práctica de prueba a través de medios tecnológicos. Y ahí podemos invitar a Ángela. Y hacemos un debate, ¿verdad? Un debate riquísimo, ¿verdad, Ángela? Sobre, porque es sumamente complejo. ¿Qué condiciones debe reunir la prueba practicada a través de medios tecnológicos para que sea confiable? Pero no es que nosotros estamos diciendo que estamos en contra, por Dios. Esto es como cuando en un artículo en la revista de Harvard, por allá por 1920, el juez Brandeis se asustó porque en ese momento surgió la foto instantánea y él hizo un artículo porque a él le parecía que la foto instantánea era un atentado contra la dignidad humana. Claro, que el juez se hubiera enterrado vivo si hubiera visto todo lo que tenemos hoy. En realidad son muchas cosas. Así es. Doctora, bueno, agradezco mucho. Hay muchas más preguntas. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo muchísimas preguntas y le pido disculpas a todos los que no les he podido contestar porque son muchísimas y nos quedaríamos aquí toda la noche. Y la verdad que ahora viene una mujer que doy fe, así como los sistemas informáticos, de que es una persona extraordinaria que hay que escucharla. Así que cuando la escuchen a ella van a decir, bueno, no, debimos haber dejado de hacerle preguntas a la doctora María Cristina antes para poder escuchar más a la doctora Ángela. Así muchas mismo gracias, nuevamente muchas gracias y por supuesto ustedes saben que el capítulo de Chiriquí es como yo me siento como parte de él, ¿verdad? Somos una misma familia, el Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Y estoy siempre a la orden, a la disposición de todos ustedes en todo lo que podamos ayudar. Por ahí Ángela me debe, porque Ángela me dijo en algún momento en una conversación que no se me ha olvidado que me iban a adoptar como miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Un abrazo a todos, muchas gracias. Excelente, excelente.